voy a hacer una rápida recapitulación de algunas ideas centrales, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, el concepto experiencia de aprendizaje, uh, si bien es cierto, no es ninguna palabra extraña y que jamás en la vida nos hayamos encontrado con ella o que la hayamos utilizado, pero ahora adquirió como un estatus como de categoría curricular, ¿no? Porque hay una norma que la menciona y entonces lo que antes llamábamos actividades pedagógicas o actividades didácticas, ahora se le denomina experiencias de aprendizaje. Y lo que yo les explicaba ayer es que lo que el concepto quiere significar en realidad es la importancia de que las actividades que nosotros propongamos a los niños sean actividades que representen una verdadera experiencia, ¿no? Que no sea simplemente una ejecución de tareas, sino una experiencia donde los niños tengan un papel protagónico y, por lo tanto, ¿no? Que vivirla le represente una oportunidad para descubrir, ¿no? Aprender, construir. Um, entonces, ese es un poco el sentido de la frase, pero en realidad no está queriendo simbolizar algo, digamos, que nos resulte extraño, ¿no? O ajeno. Son las actividades pedagógicas que normalmente diseñamos para realizar en el aula, sino que se llaman ahora sí porque es como una especie de recordatorio que por si acaso, ¿no? Lo que ofrecemos a los niños no son tareas a ejecutar simplemente, sino experiencias donde ellos tengan un papel principal y donde puedan moverse con un margen de autonomía importante, ¿no? Para poder tomar sus decisiones. Entonces, de eso vamos a continuar hablando el día de hoy. Pregunta. ¿En una experiencia de aprendizaje necesariamente se tiene que articular todas las áreas? Ah, qué buena pregunta. A ver, acá hay una confusión, pues. Eh, un proyecto de aprendizaje, por ahí vi una pregunta que decían cuál es la diferencia entre experiencia de aprendizaje y proyecto. Yo les digo, una experiencia de aprendizaje es un concepto ancho. Adentro caben muchas metodologías, ¿sí? Por eso yo les digo, hay distintos tipos de experiencias de aprendizaje. Un tipo de experiencia de aprendizaje es la no estructurada. Y dentro de las no estructuradas están los proyectos de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos confundamos, ¿sí? El concepto de experiencia es como decir raza humana. Raza humana es un concepto genérico, ¿no? Dentro de la raza humana hay los peruanos, los bolivianos, ¿no? Los colombianos, los argentinos. Eh, y claro, y dentro de los peruanos hay los peruanos de la costa, de la sierra, de la selva. Pero digamos, hay un concepto general que es el de raza humana, ¿no? Que nos abarca a todos. El concepto de experiencia de aprendizaje abarca muchas metodologías, ¿sí? Estructuradas y no estructuradas. Y dentro de cada categoría hay distintos tipos de métodos, como el caso del aprendizaje, los proyectos de aprendizaje. Entonces, claro, los proyectos de aprendizaje en particular permiten articular áreas por una razón, porque para resolver un problema retador, desafiante, interesante para el niño, él va a tener que echar mano de conocimientos y habilidades diversas. Entonces, un proyecto de aprendizaje te abre la posibilidad de integrar competencias de otras áreas. Te abre la posibilidad. No te obliga a meter por la fuerza competencias de todas las áreas. Yo no sé quién ha entendido alguna vez todo al revés y le ha dicho a los profesores que tienen que estar metidas todas las áreas. Yo he revisado proyectos donde les han metido 11 propósitos de aprendizaje, cada uno correspondiendo a un área curricular diferente. Perdónenme, pero eso es una barbaridad. Y cuando ustedes leen, ¿no?, las tareas asignadas a ese proyecto,
No tienen nada que ver con la situación problemática. Y entonces, ¿por qué los ha metido el profesor? Porque le han dicho que tiene que cubrir todas las áreas curriculares. Pero eso es absurdo. O sea, depende del problema que los niños tengan que enfrentar, el que ustedes puedan sacar su conclusión de qué tipo de conocimientos o habilidades son las que el niño necesita. Y entonces dice, va a necesitar necesariamente, va a requerir habilidades de tipo matemático o comunicativo o de ciencias. Y en función de eso yo decido cuáles son las capacidades que lógicamente me son indispensables, pero no meto a la fuerza, ¿no? En el costal todas las que puedo, porque de eso no se trata, ¿sí? Eh, entonces, excelente pregunta, colega. De verdad, aquí hay que usar mucho el sentido común, ¿sí? Un proyecto de aprendizaje te da la posibilidad de articular áreas, tantas como sea razonablemente necesario para resolver el problema, ¿no? O el producto que requiere la solución de ese problema. Magíster, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre proyecto de aprendizaje y experiencia de aprendizaje? Es Preguntan lo los que maestros. acabo de explicar, ¿no es cierto? La experiencia de aprendizaje es un concepto genérico adentro del cual caben muchas metodologías, ¿no? Una de ellas son los proyectos de aprendizaje. Bien. Ahora, aquí y en todas partes del mundo, y desde hace bastante tiempo, se sabe que los proyectos de aprendizaje son la estrategia, la metodología más conveniente y más recomendable para desarrollar competencias. No es ningún secreto. Esto viene de muy atrás. De hecho, los proyectos de aprendizaje, digamos, como método pedagógico, tienen más de un siglo de existencia. Esto es de comienzos del siglo XX, ¿sí? Y es una metodología que ha ido enriqueciéndose y evolucionando con el tiempo. Pero digamos, en una época en la cual, como la actual, donde ya todos los sistemas educativos han optado por currículums que propician aprendizajes reflexivos, que propician oportunidades para que los niños aprendan a resolver problemas, eh, es entonces cuando un método como el de proyectos resulta altamente recomendable. Entonces yo comparto con ustedes 5 características de la metodología de proyectos que son importantísimos y que definen, ¿no?, el carácter de esta metodología. En primer lugar, y van a ver ustedes las similitudes, ¿no?, con las definiciones que hemos dado de competencias y de experiencias de aprendizaje. En primer lugar, supone afrontar problemas reales, cuya solución requiere investigar y poner en práctica saberes diversos. ¿Sí? Ok. Entonces, hace match con lo que acabamos de decir. Todo proyecto de aprendizaje supone afrontar problemas reales cuya solución va a requerir del niño o de la niña investigar y hacer uso de conocimientos, experiencias, habilidades, información para poder construir una respuesta. En segundo lugar, supone desarrollar acciones cuyo diseño y ejecución requieran una alta demanda de razonamiento. Es lo que acabábamos de ver. O sea, las acciones que se requieren para desarrollar un proyecto de aprendizaje son acciones de alta demanda de razonamiento, que exigen pensar a los niños. Por eso un proyecto que tiene todo desarrollado paso a paso, ¿no? No es realmente un proyecto, no es una actividad estructurada, es una secuencia instruccional. No es un proyecto, así ustedes le pongan el nombre de proyecto. En tercer lugar, supone una actuación autónoma, lo acabamos de ver. Miren las coincidencias. Supone una actuación autónoma en la que el estudiante tome sus propias decisiones y extraiga sus propias conclusiones. En cuarto lugar, supone afrontar situaciones que le sean tan significativas al estudiante que los motive a investigar y aprender. Lo hemos dicho desde el primer momento, ¿no es cierto? Lo dijimos el primer día cuando trabajamos el enfoque de competencias, lo hemos dicho cuando hemos trabajado el enfoque de experiencias de aprendizaje.
Y en quinto lugar, supone interactuar, contrastar puntos de vista, colaborar en la construcción de una solución y un producto. Claro, los proyectos abren la posibilidad para la colaboración, para la interacción. Ustedes me dirán, en el contexto de una educación remota eso está limitado, y yo les voy a decir, es verdad, está limitado. Los niños no están juntos, entonces las posibilidades de interactuar son realmente escasas, limitadas o nulas. Pero eso no impide, ¿no?, que los otros 4 características no estén presentes y son suficientes para decir si es posible trabajar proyectos de aprendizaje con niños de cualquier edad en el contexto de una educación remota. Porque depende de qué tipo de situaciones les planteamos, qué tipo de experiencias les propongamos, ¿sí? Obviamente va a requerir también, como lo vimos el día martes, me parece, va a requerir que la familia colabore no interviniendo, ¿sí? Que la familia colabore acompañando a sus hijos, pero no entrometiéndose, ¿no?, en el desarrollo de la tarea, permitiéndoles que sus hijos hagan la tarea como ellos crean conveniente, ¿no? Porque nosotros, como maestros, les vamos a quitar la aprehensión de la tarea quede perfecta. Queremos que la tarea no sea perfecta, sino auténtica, auténticamente, ¿no?, hecha por los niños, ¿no?, y no por sus padres.